favorita, igual que viene de ganar en su última carrera. Las dos últimas han sido segunda y primera. Y ahí tenemos los dividendos, la referencia de taquillas. El número 5, favorito Infinity One, cotiza a 1,60. El número 4, Confidente, a 4,60. 5 y 4, Infinity One, Confidente. Las dos favoritas para conseguir la victoria en esta sexta y última carrera. Ya están los 5 dentro. Se da la salida al premio al tercer Festival del Sombrero de España. 2.200 metros con 5 participantes. Sale en punta. Lo hace el número 1 de Argali. Se pone en primera posición Argali. Por fuera viene Ranjan. En el centro están los dos favoritos, Infinity One y Confidente. Y cierra el pequeño grupo de 5 el número 2, Arsalan. Están atravesando ahora la recta de tribunas, pasarán por primera vez por el espejo de meta y completarán una vuelta al trazado de este hipódromo de la Zarzuela. Primero el número 1, Argali. En segunda posición el número 3, Ranjan. Tercero el 4, Confidente. Cuarto el 5, Infinity One. Cierra el grupo el número 2, Arsalan. De momento con tranquilidad. Un paso sosón, tranquilo. No es lento, pero tampoco es muy vivo. Primera posición para el número 1, Argali. Segundo, el número 3, Ranjan. Tercera posición para el 4, Confidente. Junto a él a la par, galopando en paralelo. Ahora se mete el número 2 de Arsalan, y quien cierra el grupo va siendo retenida es la favorita, el número 5, Infinity One, que se queda atrás a la expectativa, viendo qué hacen los demás. Primero el 1, Argali. Segundo el 3, Ranjan. Tercero el 2, Arsalan. Cuarto el 4, Confidente. Quinto el 5, Infinity One. A la mitad de la recta del río Manzanares no se altera el orden, las posiciones. Continúa al frente el número 1 de Argali. Primero Argali, segundo Ranjan. Tercera posición para Arsalan, cuarto Confidente, quinto Infinity One. Van a entrar, lo hacen ahora en la curva del Pardo. Última curva, primera posición para Argali, segundo Ranjan, no hay movimiento. Tercero Arsalan, cuarto Confidente, quinto Infinity One. Vamos a ver quién da la orden de derivar la carrera, o se conforman todos para esperar el remate final en la recta. Primero Argali, segundo Ranjan, ahora sí se aviva. Vaya, van moviendo los jockeys. Primero Argali, segundo Ranjan, tercero Arsalan, cuarto Confidente, quinto Infinity One. Queda progresa por el exterior, viene avanzando la favorita, se abre hacia el exterior para no tener problemas de ataque. Primera posición Argali, aguanta Argali, segundo Ranjan, viene Confidente, también Infinity One, pasa al frente ahora ya Infinity One, junto a Argali, ahí están los cuatro, vaya llegada preciosa. Argali, Ranjan, Confidente, pasa al frente de Infinity One, ahí va la favorita, a ver quién puede con ella, se va por el poste de meta, primero Infinity One primero, se despega, deja a los rivales a dos cuerpos, a tres, primero Infinity One, segundo Confidente, gana el 5 Infinity One, segundo el 4 Confidente, tercero el 1 Argali, cuarto el 3 Ranjan. No hubo sorpresa, victoria para la favorita, y la favorita rotunda, clara y unánime. Un dividendo de 1,6. Ganó el 5 Infinity One con la monta de Óscar Ortiz Urbina. Victoria para el preparador Salvador Márquez. Victoria para la preparadora Bárbara Valentí. Propietario Salvador Márquez. Ahí tenemos a Óscar Ortiz Urbina, que suma su triunfo número 22 del año. Supo esperar, trayendo la yegua relajada en la última posición, tranquilita y esperando a la recta final para destapar su remate, su potencia y su calidad. Y ahí, en el mano a mano, llegaron ahí los cuatro a la par, pero se fue, se despidió de ellos y dijo: bueno, yo me voy, luchar vosotros por ser segundo, que el primero es para mí. Y fue para Infinity One. Y tenemos a los ganadores de esta sexta carrera. La repetición preciosa, toma donde se ponen casi los cuatro a la par. Y como por fuera, quien tiene más cambio de ritmo, más punta de velocidad, que es Infinity One, se sobrepone a todos ellos, los pasa con facilidad, ampliando la ventaja hacia el poste de meta. Demostró su superioridad la favorita, no defraudó, ni mucho menos, al contrario, confirmó lo que de ella se esperaba. Ganó el 5 Infinity One con la monta de Óscar Ortiz de Urbina. Y Óscar, que también se lo dedica al cielo a Roberto López, preparador, con el que él ha estado también trabajando durante muchos años.
fue jockey de Roberto López para sus propietarios durante años, y hoy todos se acuerdan, por supuesto, de Roberto López. Y esos son los ganadores en esta última carrera, Infinity One y Óscar Ortiz de Urbina. Hace calor, se nota, como yo quise mojar los labios con la lengua. Y este es el orden provisional de llegada de la sexta carrera al tercer Festival del Sombrero de España. Ganó el 5 Infinity One con Óscar Ortiz de Urbina. Segundo fue el 4 Confidente con Jeremy Croqueville. Tercero el 1 Argali con Rafael Guayas. Siendo cuarto el número 3 Ranjan y la monta de José Luis Martínez. Ahí tenemos a Infinity One regresando victoriosa hacia el recinto de ganadores. Y con esta imagen, la imagen del ganador, la imagen de la victoria, nos despedimos de los espectadores